Vamos a comenzar ya con las claves de esta tarde, donde hoy seguimos hablando del motín frustrado este fin de semana del grupo Wagner contra Vladimir Putin. Hoy la noticia está en que Rusia ya ha abandonado el caso criminal contra Prigozhin y contra Wagner, y que se cree que el líder del grupo de mercenarios ha llegado ya a Bielorrusia. El Kremlin todavía no lo ha confirmado, se sabe que su avión por lo menos está en Bielorrusia, pero de momento no tenemos esa confirmación de que el propio líder de Wagner esté ahí, porque, como les digo, se ha visto que su avión ha aterrizado en el país, en la capital concretamente, pero no tenemos esa confirmación. Hoy ha pasado más desapercibido una petición de un miembro de la Duma hacia Vladimir Putin. Se trata de un alto legislador. Y no es un cualquiera, es un legislador que al principio de la guerra incluso participó en las negociaciones de paz con Ucrania. Pues ahora, este legislador, por cierto llamado Leonid Slutsky, ha pedido a Putin que forme un ejército para Rusia de 7 millones de personas. Claro, ¿cuánto es esto? Pues supone multiplicar por 6 el número de soldados que tiene ahora mismo el ejército de Rusia. Por eso hoy en las claves de la tarde hemos querido profundizar un poco más en las cifras del ejército ruso. ¿Es acaso un ejército pequeño? ¿Sería un sueño de este miembro de la Duma el pensar en un ejército de 7 millones de soldados? ¿Por qué necesitaba Rusia a Wagner para combatir en Ucrania? ¿Cuál es el mayor ejército del mundo? Y más importante, ¿cuánto dinero le puede costar a Rusia multiplicar por 6 las capacidades humanas de su ejército? Pues fíjense, porque en términos de personal activo, el ejército ruso es el quinto más grande del mundo, pero eso sí, con datos no actualizados a los datos actuales. Rusia tiene 1,15 millones de soldados, 2 millones de personal en las reservas. Y aquí, fíjense en este gráfico, porque aunque, como les decía, está algo desactualizado, pueden ver que según estas cifras Rusia es el quinto más grande y que China, en efecto, es el mayor ejército del mundo. Mayor incluso que el de Estados Unidos. Que es curioso porque ahí lo están viendo, está en el tercer puesto, en el tercer lugar. Primero va China, luego va India y luego va Estados Unidos. Son datos que ya les decía antes, están algo desactualizados, son datos de 2022 y habría que ver también en qué punto han recogido estos datos desde Statista, que es la fuente original de este gráfico que están viendo ustedes en pantalla. Habría que ver también si esos efectivos del ejército que contabilizan de Rusia son de antes de la guerra, porque recuerden que Vladimir Putin en bastantes ocasiones ha aumentado ese número de soldados en su ejército en el último año y medio desde que comenzó la guerra. También hay que recordar que estos datos, como les digo, son desactualizados. A finales de 2022, como les decía también, el ejército de Putin había ya superado el millón de efectivos y estaba ya en los 1,15 millones. Putin, hambriento de un ejército más grande, claro, quería más, y por eso respaldó entonces, a finales de 2022, un aumento de ese número de soldados a 1,5 millones, incluyendo 695.000 nuevos soldados por contrato. Enseguida se lo explico, porque el ministro de Defensa de Rusia, del que tanto se habla ahora también, le dijo a Putin que esta cantidad era necesaria para garantizar que se podían resolver los problemas relacionados con la seguridad militar de Rusia. Insistía en que esos 695.000 soldados tenían que ser profesionales y no reclutas del servicio militar obligatorio, de la mili. Pero Rusia ya llevaba meses aumentando esos efectivos del ejército. Lo hizo también el verano pasado, en 2022, cuando firmó Putin un decreto para aumentar esa cantidad en 137.000 desde el 1 de enero de este año 2023 para alcanzar esos 1,15 millones. Pero luego, a finales de 2022, quiso aumentar ese número otra vez y aumentarlo a 1,5 millones. También recuerden, el año pasado, en septiembre aproximadamente, a mediados de año, aprobó Rusia que más de 300.000 reservistas se unieran a las tropas en esa famosa movilización, ya saben. Un decreto que, por cierto, incluía más cosas, Era un decreto bastante abierto a llamar a más reservistas si era necesario. Pero también, ojo, porque prohibía que los soldados voluntarios pudieran romper sus contratos. Claro, se preguntarán ustedes, ¿y esos voluntarios de dónde vienen? Bueno, pues algunos medios, como Associated Press, dicen que algunos de ellos llegan en busca de un buen salario. Y es que además del salario militar que se les paga, también dice la agencia de noticias Associated Press que se les prometen pagos extraordinarios por formar parte del combate y que también se les dan bonuses. De hecho, Putin prometió
que los reservistas, desde la movilización que les contábamos, se produjo el año pasado, a mediados de año aproximadamente, iban a recibir un pago mensual de 195.000 rublos. Eso a dólares son unos 2.800 dólares. Y claro, eso ya es más de 5 veces lo que cobra de media un ciudadano de Rusia. Por cierto, las familias de los fallecidos también reciben una compensación estatal que en total incluso pueden superar los 12 millones de rublos, es decir, unos 170.000 dólares. Claro, ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué les cuento cuánto paga Rusia a los soldados? Porque al final la guerra es un negocio caro y Rusia ya gasta bastante dinero en el conflicto de Ucrania, como lo han visto ustedes ahora. Les he contado las cifras por individual, pero imagínense si lo miramos todo en conjunto y sobre todo si lo miramos en términos absolutos. Aquí las estimaciones hablan de unos 67.000 millones de dólares que se gasta Rusia de manera anual en lo militar, en la defensa. Aunque es cierto que, bueno, en términos de PIB no es mucho, es alrededor de un 3%. Aunque, bueno, también hay que decir que Rusia ya gasta más que los países de la OTAN. Recuerden lo insistente que está Stoltenberg en que los Estados miembros superen ese 2% de PIB en el gasto en defensa. Pero aún así, un 3% del PIB de gasto en defensa no es mucho, sobre todo si hacemos comparaciones. Por ejemplo, la Unión Soviética, lo están viendo ustedes ahí, gastaba en la Segunda Guerra Mundial el 61% de su PIB en defensa. Estados Unidos, por ejemplo, destinaba la mitad del PIB al conflicto internacional. Y por eso decimos que ese 3% ahora parece una cifra bastante pequeña en comparación, ¿no? También es verdad que la magnitud del conflicto, por supuesto, no es como la de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, esto tiene otra manera de verlo, otra lectura. Al final, si gasta ahora Rusia un 3% de PIB en la guerra de Ucrania, tendría recorrido para aumentar ese gasto en defensa, sabiendo que en la Segunda Guerra Mundial se gastó Rusia un 61% del PIB, insisto, en un conflicto de unas magnitudes mucho mayores. Aunque es verdad que Rusia cada vez se acerca más al momento de ese mayor, bueno, al momento no, a la cantidad de ese mayor ejército del mundo, el de China, con 2 millones de efectivos. Pero parece que si la guerra continúa y Rusia decide seguir desplegando recursos para ello, claro, el ejército podría seguir y seguir engordando respecto a cantidad de soldados, porque así lo ha hecho en el último año, desde que comenzó la guerra. Putin cada tanto ha firmado un decreto para aumentar los soldados o incluso para llevar a cabo esa movilización de los reservistas, 300.000 concretamente. Eso sí, lo que no sabemos es si la petición de este miembro de la Duma de multiplicar por 6 los soldados hasta los 7 millones, que a día de hoy no hay ningún ejército que tenga más de 7 millones de soldados, no sabemos si eso realmente podría ser una petición realista. A día de hoy Rusia tiene, o al menos así lo decretó Putin, 1,5 millones de soldados.